Pues es el momento del fútbol, nos calzamos las botas, nos ponemos las medias, las espinilleras y el uniforme y nos ponemos al lado de Héctor Gómez. Hola Héctor, ¿qué tal? Muy buenas, Alberto. Muy buenas. Bienvenidos a Perspectivas del Balón, segunda semana y bueno, te tengo que felicitar porque la primera semana, bueno, a mí me han dicho que la intro se la han puesto varias veces, ¿eh? Sí, bueno, el programa salió fantásticamente bien en general, ¿eh? Todo el programa salió muy bien, Alberto. El que tiene que felicitar soy yo a ti, ¿no? Habéis visto que nos peloteamos. Sí que trabajar con amigos es lo mejor que hay. Nos peloteamos así el uno al otro y fuera. Bueno, segunda edición de Perspectivas del Balón. Os recuerdo que la semana pasada, lo digo para que lo escuchéis, si no lo habéis escuchado, la semana pasada hablamos de la figura del futbolista Sócrates y del Corinthians, de la época de Sócrates, la llamada democracia corintiana, os lo recomiendo. Y esta semana, ¿qué nos traes, querido Héctor? Bueno, pues esta semana, como la semana pasada desvirgamos a Sócrates... Ay, sí, eso queda muy bien, ¿eh? Pues esta semana vamos a desvirgar a través de un personaje con el que cerramos la semana pasada, que es Carlo Ancelotti. Pues vamos a enlazar con otro equipo muy mítico, pero esta vez de Europa, de los años 80, como es el Milan. Entonces vamos a hablar de un poco del final del Milan de los 80 de Sacchi, que es muy conocido por todo el mundo, pero también vamos a adelantar un poco de lo que fue el Milan de principios de los 80, que eso es menos conocido por la gente. Bueno, cuando hablemos del Milan de los 80 nos tienen que sonar pues gente como Rijkaard, Gullit, Van Basten, Baresi, Maldini. Efectivamente, bueno, el Milan termina los 80 de una manera pletórica, absolutamente pletórica, con una serie de figuras increíbles. Pero poca gente conoce que el Milan empieza en los 80 de una manera absolutamente catastrófica, pero a unos niveles increíbles. En la temporada 79-80, bajando a segunda división. El año anterior había ganado el Scudetto, la Serie A. Y en el año 79-80 baja a segunda división por un problema de corrupción. Qué raro, ¿eh? Esto ¿verdad? No ha vuelto a ocurrir nunca en el fútbol italiano. Además lo he traído porque tiene, digámosle, mucha curiosidad, porque también es una trama de apuestas. Hay un montón de detenidos. Es detenido el portero del Milan, es detenido el presidente del Milan de la época, y al Milan y al Lazio les descienden a Serie B. Luego, posteriormente, el Milan consigue subir el año siguiente como primero. Después de un año pésimo en primera división, vuelve a bajar en la temporada. Pero esta vez por méritos propios. Esta vez por méritos propios, vale. En el 81-82. Consigue volver a subir en el 82-83. En ese momento contrata a Tassotti, que luego será una de las piezas fundamentales en el Milan del final de los 80 con Sacchi. Tassotti es ese señor que le partió la nariz a Luis Enrique, ¿eh? Que nos cae tan... Bueno, no sé, a los futboleros nos cae muy bien. Entonces, y a Evani también, una serie de jugadores muy, muy importantes. Y a partir del año 83-84, la trayectoria del Milan cambia bastante. He de decir también, que van para un poco para concretar lo que hemos hablado de las apuestas, la trama de apuestas que hubo al principio de los 80, que fue por la que el Milan descendió, se llamaba la trama del Totonero, un poco para que la gente la conozca y lo pueda consultar. Otro de los grandes afectados también de la trama fue Paolo Rossi, mítico delantero de la Juve, que fue máximo goleador del Mundial 82, etcétera, el cual ganó Italia. El Mundial de España, el famoso Mundial de Naranjito. Entonces seguimos con el Milan. A partir del año 83 empieza un absoluto cambio dentro del Milan. Más o menos se estabiliza en Liga, más o menos empieza a quedar octavo, séptimo, un club de media tabla, pero en el año 85 contratan a Nils Liedsson, un sueco muy 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 famoso en la historia del Milan, porque formó parte de una delantera muy famosa de los años finales de los 40, principios de los 50, el tridente sueco. Lo contratan como entrenador. Y lo contratan como entrenador, sí, efectivamente. Y lo contratan como entrenador a la vez que contratan a Virdis, que luego será uno de los delanteros importantes de la época de Sacchi junto a Van Basten. De hecho, en la primera temporada de Van Basten, él juega un papel fundamental. Posteriormente a la contratación de Liedholm, pues el Milan pega un cambio radical. Es un entrenador muy importante en la historia del Milan, porque le da un cambio fundamental al equipo. Es importante en la historia del Milan y en la de la Roma, porque la de la Roma también es muy importante. De hecho, este entrenador había entrenado anteriormente al Milan y había ganado ya un Scudetto con ellos. En el 78-79 lo ganó con ellos. Y pues le da un cambio de aires completamente al Milan, y a la temporada siguiente el Milan en la 85-86 ficha
fichar a Rossi, el famoso delantero que había sido... Rossi, el del que hemos hablado hace efectivamente, que había sido detenido y de alguna manera acusado de pertenecer a la trama del Totonero, y que fue uno de los grandes delanteros de la historia de Italia, Paolo Rossi. Entonces el Milan cambia absolutamente su trayectoria nefasta de principios de los 80 con Nils Liedholm, y a partir de ahí, con la incorporación de Rossi, con la incorporación de la serie de futbolistas, empieza a cambiar de alguna manera lo que va a ser el embrión del equipo que va a asumir Sacchi en el año 87. Estamos, os sitúo, temporada 85-86, el Milán cambia básicamente de rumbo, y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Bueno, pues a partir del 85-86, el 86-87 es cuando se marca el punto de inflexión en ese Milan. Llega Berlusconi a la presidencia, un ser que vosotros... Eso sí es un punto de inflexión, queridos amigos. Y entonces sigue Nils en el banquillo, pero a mitad de temporada llega un entrenador súper joven, que a algunos os sonará mucho, que está solo media temporada, hasta la llegada de Sacchi, que es Fabio Capello. Que en aquel momento era súper joven, de hecho yo creo que se acababa de retirar, ¿no? Sí, como prácticamente, futbolista. prácticamente. Capello era defensa, os lo digo así de... Había sido... Que decir, no, es que te jugaba muy a la defensiva. Bueno, él ya lo llevaba en los genes, ¿eh? Un jugador muy importante en Italia. Y aparte de la llegada de Capello, mitad de temporada, bueno, en esa temporada llegan Donadoni, Massaro, el portero Gali, muy buen portero, Bonetti, bueno, una serie de jugadores muy importantes en el Milan de Sacchi que ahora sí cambian absolutamente el equipo. O sea, que Sacchi llega en el 87, temporada 87-88, efectivamente. ¿de acuerdo? Ya fichan a Arrigo Sacchi. Comienza la temporada, y comienza la temporada con un equipazo. O sea, tienen a Baresi, a Costa Curta, Tassotti, el portero que acabamos de comentar, Gali, que llegan en la temporada anterior, Donadoni, y aquí el nexo de unión de nuestro programa anterior, Ancelotti. Carlo Ancelotti, de jugador. Que formaba pareja con Donadoni, una pareja de centrocampistas fantástica, muy muy importante en el Milan de Sacchi. Entonces... Y en esta temporada todavía no está Van Basten. Sí. Esta En esta temporada Van es Basten. cuando llegan Gullit y Van Basten. Rijkaard llega en la siguiente. Gullit y Van Basten llegan en esa temporada. Lo que pasa que Van Basten, es cierto que en esta temporada 87-88 se pasa la mitad de la temporada, bueno, casi toda la temporada lesionado. Y el que un poco suple a Van Basten es Virdis, del que habíamos hablado anteriormente, que es el Capo Cañoneri. Para que no sepa lo que es el Capo Cañoneri, es el Pichichi de la Liga Española. El Capo Cañoneri es la expresión, por eso le llamaban Navieri, Capo Cañoneri y toda esta historia, ¿no? En el Atlético de Madrid. A partir de esa temporada del 87-88, al equipo se le denomina los Inmortales de Sacchi, por el brutal rendimiento que este equipo ofrece gana el Scudetto en el 87-88. Sí, lo gana en el 87-88. El equipo solo gana un Scudetto, efectivamente, porque lo que gana es 2 Copas de Europa. Gana una frente al Steaua, y luego en el 88-89, y luego gana otra Copa de Europa en el 89-90. Posteriormente, bueno, en el 91 es cuando Sacchi dejará el equipo y se hará cargo del equipo Fabio Capello. De nuevo se hará cargo del equipo Fabio Capello, y bueno, pues de alguna manera Capello trasladará a su fútbol un equipo muy completo. Sí, pero ya hablamos de nombres pues como Marcel Desailly, que estaría en la defensa, Savicevic en el centro del campo, Boban ahí arriba, o sea, ya digamos que incorporan jugadores más jóvenes. En los 90 hay muchos cambios de equipo, pero vamos, un poco quería hablar de pues esto, ¿no? Un poco estos años de Sacchi, que son años fundamentales para el Milan. Dicen que en esa época del Milan es cuando mejor fútbol hace, mejor incluso que con Capello, y son determinantes. Son años en los que se juega el Mundial 86, que gana Argentina, se juega la Eurocopa del 88, que gana Holanda y es subcampeona la Unión Soviética, el último gran éxito de la Unión Soviética futbolísticamente hablando, es la época del maravilloso Dinamo de Kiev, que nutre a la selección de la Unión Soviética. Con Belarov, que fue el último Balón de Oro de la Unión Soviética. El Milan, bueno, pues el Milan se enmarca en esta situación futbolística de los años 80, que fueron unos años bastante ricos futbolísticamente, y la verdad que saca un rendimiento brutal a una plantilla tremendamente compensada, y que juegan lo que en esa época todo el mundo
denomina como un equipo súper difícil de ganar. ¿Por qué? Porque juegan muy juntos, es un equipo que juega súper compenetrado. Saki introduce conceptos curiosos como por ejemplo la presión alta en el campo, que es algo que a Saki siempre le gustó. Y el equipo es un equipo que consigue hitos históricos como por ejemplo el 5-0 al Real Madrid en San Siro, dando un espectáculo de fútbol increíble en la primera Copa de Europa que gana luego posteriormente al Steaua de Bucarest, efectivamente. Y yo supongo que no estamos hablando de un equipo italiano al uso, claro, en aquella época. Claro, efectivamente. O sea, los equipos italianos al uso vienen marcados por la influencia de Lenny Herrera en el Inter de Milán. Este Milán no tiene nada que ver. Este Milán es un equipo ofensivo que presiona en todo el campo, que tiene jugadores tremendamente ofensivos. Van Basten es una maravilla de jugador. La Holanda del 88 gana la Eurocopa. Algún día había que hablar de Holanda porque probablemente es de los países en los que el fútbol ha sido más injusto con ellos a nivel de títulos. Sí. No han ganado mundiales, no ganaron Eurocopas y han tenido generaciones extraordinarias. Pero bueno, no quiero distraer, porque nos ponemos a hablar, no quiero distraer del tema que nos ocupa. Entonces, hablamos de... No sé, realmente Saki luego tiene problemas con la directiva, tiene problemas con el equipo, porque un equipo, digamos, que claro, en 3 temporadas es campeón de Europa 2 veces, gana un Scudetto, es decir... ¿Se puede intuir una continuidad del estilo, una continuidad del método? Hay que contar con 2 factores. Uno, la continuidad de entrenadores ha sido algo que en Europa ha pasado de una manera bastante inusual, salvo en Inglaterra. Y luego que además llevaba ya unos cuantos años, 4 temporadas en el Milan casi. Y luego hay que contar con que el presidente del Milan era Berlusconi. Sí, y el trato con Berlusconi, pues bueno, es algo, vamos a decir... complejo, efectivamente. Le podéis preguntar a Ancelotti, que también ha tenido que ver con eso. Y una cosa, a mí me resulta muy curioso que, bueno, se habla mucho de desde luego todo el trabajo que hizo Saki en aquel equipo, la influencia, pero después de eso, no sé, Saki como que se diluye. Yo la siguiente noticia que tengo de Arrigo Sacchi es cuando es entrenador del Atlético de Madrid. El año que viene Cristian Vieri al Atlético. Pero ¿qué ocurre con Sacchi después de aquellos años en el Milan? Sacchi es un entrenador que de alguna manera alcanza su culmen futbolístico en esos años. A partir de ahí, bueno, pues Sacchi sí es verdad que entrena a diferentes equipos, pero nunca... se vuelve a ver esa fútbol, mano, ¿no? Efectivamente, esa mano. El fútbol innovador y que marcaba la diferencia dentro de esa Italia de los años 80, o sea, bueno, y principios de los 90 casi. Esa mano de esos conceptos tan innovadores, ese cambio de fútbol tan drástico que introduce Sacchi, no se vuelve a ver. Ha habido un montón de... Bueno, ha habido varios equipos que han pasado luego por las manos de Sacchi y bueno, todos han intentado... Sacchi ha intentado mantener su filosofía en los demás equipos, pero también es verdad que es complejo y complicado. También es cierto que Sacchi tenía muy buen equipo. Ese Milan era un equipo muy completo. Tenía 3 grandes holandeses, los 3 grandes holandeses de la época, pero tenía jugadores italianos fantásticos, tenía una defensa fantástica. Había tenía al que luego fue el gran capitán del Milan, Maldini, que debutó en la temporada 84-85 con Nils Liedholm, y la verdad que ese equipo de alguna manera marcó una época ya no solo en Italia sino en Europa en general. Fue un equipo que duró 3 años más bien, a un nivel altísimo, pero dejó partidos inolvidables, absolutamente inolvidables. Y aparte resucita Sacchi un poco la figura del líbero con Baresi, que es un concepto que luego, por ejemplo, sí me acuerdo que Cruyff lo desarrolló un poco en el Barça con Koeman, sí. Pero bueno, digamos que el Barça de Cruyff no se caracterizaba por defender muy bien. Metían 200 goles, pero le metían 199, o sea, también hay que decirlo. También hay que decir que la posición de Baresi es que Baresi era un central o un defensa que se podía permitir. Es uno de los mejores defensas de la historia del fútbol. Tranquilamente podría ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol. La verdad que esos años 80 son muy curiosos, porque esos años 80 debuta gran parte de las viejas glorias que nosotros conocemos o que hemos conocido en los años 90, efectivamente. Sí, yo pues hablo de, yo qué sé, nombres como lo que estábamos hablando de la generación aquella del Barcelona,
Romario, todos los brasileños, aquellos Bebeto, etcétera. En los años 90. Y luego, por ejemplo, una figura importantísima que debuta también en esa época es Mataus, por ejemplo. Lautaro Mataus. Efectivamente, que es una figura importantísima dentro de del contexto europeo, ya que estamos con Italia, y sí, la verdad es que son unos años fantásticos de fútbol, y digamos que este Milan pues es uno de los equipos que que ha quedado un poco en la impronta tradicional del fútbol como un equipo que hizo cosas nuevas muy buenas y que puso un sello diferente en el fútbol que se hacía en la época de una manera fantástica. Vamos, de hecho, se ganó el sobrenombre de los inmortales por algo. Y aparte hay que decir que no solamente hablamos de que todo el talento lo atesoraba el Milan, es unos años, como dices tú, de grandes equipos. Sí. Es decir, el Real Madrid está a la quinta del buitre, que juega muy bien al fútbol. Se empieza a gestar a finales de los 80, principios de los 90, el Dream Team de Cruyff. Efectivamente. Que de hecho luego hay un duelo muy bonito también entre ese Milan de Capello y el Dream Team de Cruyff. Efectivamente. Que se lo digan en la final de Atenas del 94. A ver qué pasó. Los del Barça, amigos, 4-0, Madre mía. Y venía el Barça fuerte, Sí, pero... sí. Es un Milan también curioso el de Capello, porque viene de la influencia de Sacchi, pero cambia conceptos, cambia jugadores, pero sigue manteniendo la esencia de los holandeses ahí un poco intacta, y hace un fútbol fantástico. Pero sí, bueno, otro equipo muy importante de los años 80 es el Nápoles de Maradona, que es con el que se pelea los escudetos el Milan de Sacchi. Hombre, quizá dicen que es una de las mejores o de las mayores hazañas que ha hecho un jugador a nivel individual, que es tenía buen equipo Maradona con el Nápoles. Tenía buen equipo, también tenía muy buen equipo. El Nápoles en esa época no jugaba Maradona solo, tenía más jugadores que le acompañaban. Pero vamos, que es cierto que Maradona consigue de alguna manera algo que no había conseguido otro jugador, que es ir a un equipo que teóricamente, tradicionalmente se había considerado de segunda fila o de menor importancia en una liga de las fundamentales o de las importantes a nivel europeo, y ganar. Un hito histórico en el fútbol europeo. Y bueno, pues obviamente es Maradona, ¿no? Efectivamente, para lo bueno y para lo malo era Maradona. Bueno, hablando un poco de actualidad, que me gustó mucho acabar la sección de la semana pasada con actualidad. Esta semana ha salido el entrenador del Barça, el señor Martino, que yo, por cierto, no sé cómo se llama. Todo el mundo le llama el Tata, pero yo no sé cómo se llama. Bueno, el caso es que ha salido diciendo que sabéis que hay una polémica suscitada en torno a su trabajo en el Barcelona, porque parece que el Barça ya no juega tanto al toque. El otro día, por ejemplo, con el Rayo Vallecano, se llama Gerardo. Ahora aquí estamos con nuestro diccionario. Que el otro día el Rayo Vallecano le ganó la posesión del balón, y él ha dicho en rueda de prensa que en el Barcelona, si no eres de la casa o no eres holandés, te pegan un palo. ¿Tú crees que realmente el Barça necesita el cambio de estilo o que le viene bien? Yo, en cierta medida, considero que le viene bien, porque el Barça es cierto que es un equipo que hasta ahora, sin balón, no sabía jugar ese tipo de partidos. Mira, acabamos de tocar un tema que es fundamental creo que para hablar de esto que me acabas de preguntar, es fundamental, que es el Milan de Sacchi, ¿no? Acabamos de decir que el Milan de Sacchi toca la excelencia futbolística, llega a los niveles más altos de fútbol, pero llega en el 91, la cosa un poco se diluye, y Sacchi es reemplazado por Capello, que trae un concepto diferente, aunque similar, de fútbol, y el Milan vuelve a ser un equipo muy grande, ¿no? Pues el Barça, ¿por qué no? El Barça ha tenido unos años de excelencia futbolística increíble, ha jugado a un nivel, podríamos decir, al nivel de los grandes equipos o de los equipos míticos de la historia del fútbol a lo largo del siglo XX y del XXI, pero bueno, el Barcelona lleva jugando muchos años a lo mismo, y a mí no me parece mal. Las cosas van cambiando y se van reciclando. Los equipos cambian de un año para otro porque es lógico, se tienen que reciclar, y entonces el Barcelona no ha cambiado de un año para otro. El Barcelona lleva varios años con el mismo estilo, lleva con un estilo parecido desde Rijkaard, casi desde el 2007. Entonces es lógico que ahora cambie un poco determinados conceptos el Tata Martino, y haga gala de ellos. Me parece lógico, además tiene futbolistas para ello. Me parece lógico que aprovechen las contras. Tienen futbolistas súper rápidos como Messi, como Pedro, como el propio Alexis, o el como propio Neymar, ¿no?
propio Neymar, Tello, futbolistas súper rápidos que pueden aprovechar las contras. Y luego es que en cuanto a la faceta defensiva, el Barcelona tiene muchos conceptos que mejorar, porque cuando tiene el balón, el Barcelona funciona muy bien. Lo que pasa que en los últimos años, sobre todo viendo y pensando que Xavi se va haciendo mayor y que le cuesta más aguantar el ritmo competitivo que le exige el Barcelona de Champions, Copa, Liga, Champions, Liga, Copa con equipos fuertes, pues es lógico que el Barcelona varíe determinados conceptos, porque por ejemplo si tú cambias a Cesc por Xavi ya no es lo mismo. Cesc es un tío que tiene unas características, un jugador que tiene unas aparte características. que es un jugador que también ha mamado un poco el estilo inglés, y eso creo que también le marca mucho a la hora de desplegar su juego. Tiene unas características diferentes a Xavi, completamente, sí, efectivamente. Tienes un trecuartista considerado, que en el fútbol inglés son futbolistas muy apreciados, porque un poco el estilo Gerrard, pero diferente, ¿no? Ese tipo de futbolista con llegada, pero quizá con más toque que Gerrard. O sea, un futbolista que tiene mucha llegada, que tiene muchísimo tiro, que rinde muy, muy, muy bien cuando está en la media luna del área. Y de alguna manera el Barcelona a mí me parece bien y me parece fantástico que vaya reciclándose, porque además también enriquece el fútbol. O sea, es una manera diferente de enfocar un sistema, el cual le ha dado unos éxitos increíbles al Barcelona, y que bueno, veremos. Lo mismo continúa manteniendo los éxitos, o ha cambiado el ciclo del fútbol. Cambia el ciclo del fútbol porque los ciclos cambian habitualmente, y ahora le toca a otro sistema tener importancia. Ahora, por ejemplo, hay dos equipos que se están haciendo mucho eco, o en estas primeras jornadas están teniendo mucho eco en Europa, que son el Nápoles y el Atleti, que juegan bastante parecido y son el anti-estilo del Barcelona. Un estilo completamente diferente, mucho más aguerrido, de otro tipo. Y bueno, pues es así, el fútbol va cambiando poco a poco a través de los años y las jornadas y va variando. Efectivamente, ya dirá los campeonatos, tanto la Serie A como la Liga. Pues eso, aunque Guardiola ahora cuando vio el otro día el partido de Barça, seguro que se revolvió un poco ahí en Múnich diciendo: no salgan a la posición del balón, es imposible. Bueno, pues hay que tener calma con este señor. Pues nada, Héctor Gómez, muchísimas gracias por la sección. Hoy hemos hablado del Milan de Sacchi y de los años 80 en el fútbol. Y la semana que viene, pues como dijimos la otra vez, hay que ver el programa, ¿eh? Lo escucháis y a ver qué sorpresa nos trae aquí nuestra enciclopedia futbolística. Gracias, Héctor, nos vemos. Muchas gracias, Alberto, a ti. Nos vemos y nos esperamos la semana que viene en Perspectivas de Balón. Hasta ahora.